Hola, mi nombre es Astrid Rojas y les deseo un buen día a todos. Primero que nada, en esta ocasión tengo la oportunidad de explicarles lo que es el método del árbol. El método del árbol. Este método sirve para encontrar un DFA, o sea, un autómata finito determinado, mínimo, para la expresión regular. Un DFA no tiene transiciones con nulos y no existen dos o más transiciones con el mismo símbolo, al mismo estado. Esto es lo que garantiza que sea la mínima expresión para determinar la expresión regular. Pasos a seguir. Primero, realizar el diagrama de la expresión regular. Segundo, enumerar las hojas del árbol, esto sin incluir los nulos. Tercero, determinar si cada nodo es anulable o no. Cuarto, calcular los primeros y últimos posiciones de cada nodo. Quinto, calcular la tabla de siguientes. Y sexto, graficar el diagrama. Antes de continuar, debemos tener conocimiento de cómo obtener el anulable de cada nodo, así también de cómo obtener las primeras y últimas posiciones de cada nodo para poder construir correctamente nuestro DFA. Esta es la tabla de anulables, donde nos dice que en cada nodo donde existe un nulo, el anulable siempre es verdadero. En cada nodo donde exista cualquier valor que no sea nulo, su anulable es falso. Para cada nodo donde esté la barrita vertical, el anulable va a ser determinado por el anulable de C1 unión el anulable de C2. Para cada nodo concatenación, el anulable es el anulable de C1 AND anulable C2. Y para cada nodo asterisco, su anulable siempre es verdadero. Esta es la tabla de primera y última posición. Esta tabla nos dice que para cada nodo nulo, la primera y última posición no existe. Para cada nodo donde el valor sea distinto de nulo, la primera y última posición es igual al valor de la rama. Para cada nodo con la barrita vertical, la primera posición es la unión de la primera posición de C1 con la primera posición de C2. Y la última posición es la unión de la última posición de C1 unión última posición de C2. Para el nodo concatenación, si el nodo es anulable, entonces la primera posición es la unión de la primera posición de C1 con la primera posición de C2. Si no es anulable, simplemente se toma la primera posición de C1. En última posición, si el nodo es anulable, entonces última posición de C1 unión última posición de C2. Si no, solamente tomamos la última posición de C2. Y por último, el nodo asterisco. Este nodo, siempre la primera posición de C1 es la primera posición del nodo y la última posición es la última posición del nodo. ¿Cómo calcular los siguientes del árbol? Primero debemos tener en claro que solo podemos calcular los siguientes solamente de los nodos asterisco y concatenación. Para el nodo asterisco, cada elemento en última posición del nodo asterisco, el siguiente de i es igual a la primera posición del nodo asterisco. Nodo concatenación, para cada elemento del nodo última posición de C1, el siguiente de i es igual a la primera posición de C2. Ahora sí, podemos comenzar a construir nuestro árbol. Para poder explicar mejor todo este proceso, tomaremos como ejemplo la construcción de una expresión regular, o sea, esta. Primero lo que tenemos que hacer es hacer el diagrama del árbol de la expresión. Podemos observar que esta parte de aquí corresponde a esta parte de aquí. De ahí, esta parte de aquí, o sea, toda esta unidad es esta parte de aquí. Lo siguiente es concatenarle una D. Por eso aquí aparece el punto concatenado de la D.
Lo siguiente es concatenarle otra D, pero como se le antepone el signo asterisco, la concatenamos, sigue el asterisco y de último sigue la D. Y por último, nuestro estado de aceptación. Lo siguiente es enumerar las hojas del árbol sin incluir los nulos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Como es nulo, no lo enumeramos. Luego seguimos a calcular si cada nodo es anulable o no. Este nodo es falso, este es falso, y para este falso, falso y falso nos da falso. Para el siguiente, este es verdadero, falso y verdadero, verdadero. Para el nodo concatenación, verdadero y falso nos da falso. Para el siguiente nodo, aquí observamos que como tenemos un nodo asterisco, siempre es verdadero. Entonces para el nodo concatenación, falso y verdadero nos da falso. Y por último, falso y falso nos da falso. Ahora calculamos los primeros y últimos de cada nodo. Para este nodo recordamos que la primera posición es la unión de C1, la primera posición de C1, unión la primera posición de C2. Y la última posición nos da la última posición de C1, unión la última posición de C2. Para este nodo hacemos lo mismo, solo que como este es un estado nulo, no existe la última posición ni la primera posición. Entonces simplemente procedimos a copiar la primera posición de este, que sería nuestro C1, y la última posición de C2. Para el siguiente nodo, miramos de que este nodo es verdadero. Como es verdadero, recordamos que cuando es verdadero sería la unión de la primera posición de C1, unión la primera posición de C2. Por eso nos queda 1, 2, 3. Para como este nodo es falso, simplemente es la última posición de C2. Seguimos con el siguiente nodo. La primera posición de C1, como C1 es falso, es igual a la primera posición de C1, o sea 1, 2, 3. Por eso se vuelve a copiar. Y ahora, como este nodo es verdadero, la última posición es la unión de la última posición de C1, unión la última posición de C2. Por eso nos da 3, 4. Para el siguiente nodo, como C1 es falso, la primera posición es igual a la primera posición de C1. Y como este nodo también es falso, la última posición es igual a la última posición de C2. Ahora procedemos a calcular la tabla de siguientes. La tabla de siguientes para el nodo asterisco nos dice que el siguiente de la primera posición es igual a la última posición. Por eso en 4 nos queda 4. Luego seguimos a proceder con las siguientes de los nodos concatenación. Para este nodo en específico nos dice que el siguiente de la última posición de C1 es igual a la primera posición de C2. Por eso en 1 y en 2, 1 y 2, nos queda que es 3. Luego, para este nodo nos dice que el siguiente de 3 es igual a 4. Por eso aquí nos queda que el 3, el siguiente es 4. Y por último nos toca este nodo, donde el siguiente de 3 y 4 es igual a 5. Por eso aquí en 3 y 4 nos queda 5 y 5. Así es como formamos nuestra tabla de siguientes. Y por último obtenemos el diagrama final, o sea el diagrama que obtenemos al haber hecho todo el proceso anterior.